oportunidad también de generar un proyecto, ¿verdad? Que eso es bien importante. Entonces, voy a trabajar, voy a estudiar y voy poco a poco generando mi proyecto. Es así como uno va creciendo, de manera profesional, creciendo de manera económica, creciendo de experiencia y todo. Entonces, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa actitud de prosperidad. Eso es lo más lo importante, ¿verdad? Con este tipo de carreras que son carreras técnicas, ¿verdad? Son carreras técnicas, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con ustedes. Qué bueno que les esté gustando el curso y que miren este curso como una oportunidad, ¿verdad? Veamos. Veníamos hablando sobre atención de partos y obviamente ustedes ya generaron o ya que conocimiento a través de las actividades que vamos a ir, que fuimos desarrollando el día lunes. Tienen la presentación, tienen los videos, tienen la presentación de hormonas, ¿verdad? Ya dejamos también un cuestionario que sí lo resolvieron todos. A ver, ¿lo resolvieron? Ahí les encargo, que es el cuestionario, ¿verdad? Tuvieron que verlo resuelto. Y hoy les tengo una pregunta relacionada con el tema, no del cuestionario, esa parte. A ver, ¿cuál es la importancia para ustedes de destetar una cerda? ¿Por qué destetarla en esos momentos que hemos dicho? ¿Cuál es la importancia? Vamos a ver. Yo Chicos, pienso, Inge, que se debe destetar para que no entre en estrés y al momento de destetarla va a estar en su semana de descanso, donde durante esa semana tiene que presentar su primer celo. tiene que pensar así. O sea que podemos decir que la destetamos para inducirle rápido el celo. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? ¿Por qué? Para que la condición corporal no sea tan afectada, porque si le seguimos amamantando los lechones y no la alimentamos bien, ahí se nos viene abajo la alimentación, la condición, perdón, corporal. Pero ¿cuál otro motivo? A ver, relacionemos ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de destetar la cerda? Vamos pensando ahí. Comparen la granja intensiva con la granja extensiva. ¿Ya? En número de partos por año, por ejemplo, si aquí sacamos 2.57 hasta 2.70, en el extensivo a veces sacamos 1. Entonces, ¿cuál es uno de la importancia y de los Para resultados? disminuir los días no productivos de la granja, tal vez. Muy bien, para disminuir los días no productivos. En otras palabras, para evitar un ciclo productivo de la cerda mayor de 20 semanas, ¿ya se dieron cuenta? Cuando incrementamos deliberadamente el ciclo productivo, ¿qué estamos haciendo? Reduciendo la oportunidad del número de partos por año. Y si reducimos el número de partos por año, ¿qué estamos reduciendo? ¿Verdad? El número de lechones producidos por cerda por año o de granja por año, ¿ya? El número de destetados, el número de cerdos que vamos a llegar a engordar, ¿sí? Por eso es de que es importante hacer el destete, ¿ya? Entonces, porque eso nos permite, pues, reducir, ¿verdad? Digamos, y mantener un adecuado ciclo productivo. Ahí va la otra pregunta. Cuando inducimos celo, perdón, cuando venimos y hacemos el destete, ¿qué comportamiento, digamos, fisiológico a nivel digamos, de aparato reproductivo de las cerdas, ¿verdad? Esperaríamos nosotros. Bueno, voy a destetar y ¿qué es lo que espero al destetar? ¿Cuál es ese comportamiento que espero yo en la cerda? Fisiológicamente hablando. A ver, o en otras palabras. Pero, Inge, ese comportamiento sería que, digamos, que la cerda esté dando los comportamientos como señales de celo. Eso nos quiere decir. Sí, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que ayuda a destetar una cerda para que venga
y genere un comportamiento fisiológico que nos permita que presente celo al cuarto y al séptimo día. ¿Qué es lo que induce ese destete entonces? A ver, explíquenmelo, ¿verdad? Ya manejando esa parte también hormonal. Ustedes van a ser técnicos y esa es la diferencia. ¿Sí? Uh-huh. Sí, por ahí va. Por ahí va pero vean, analícenlo bien. Mire pues, fíjese que cuando ya después de que la cerda ha parido, obviamente los niveles de progesterona bajan por el efecto de la luteólisis para inducir el parto, ¿no? Pero durante el parto siempre hay remanente de progesterona a nivel sanguíneo, aunque bajo, porque ya se dio la luteólisis. ¿Qué sucede si yo mantengo la cerda sin destetar? La cerda no se va a estimular de su comportamiento hormonal, mientras que al destetarla y meterle el berraco inmediatamente, entonces la cerda se estimula su sistema hormonal producto de haber sido que destetada. Entonces ahí tienden a bajar totalmente los niveles de progesterona y comenzar. La cerda ya no está dando leche. O sea, está dando, pero ya no está dando de mamar. Y ya al segundo o tercer día ya no va a producir leche. Se corta la generación de prostaglandina, de prolactina. Mientras la cerda esté mamantando, siempre se va a generar prolactina y un poquito de remanente de oxitocina. La cerda no le va a salir preñada, no le va a salir en celo. Pero al destetarla, entonces al destetarla, viene y usted va a inducir ese balance hormonal. Pierde el instinto de producir prolactina y comienza ya a desencadenar, cuando usted la estimula con el cerdo en los corrales de descanso, la folículo estimulante. Y al generar folículo estimulante, usted genera folículos a nivel de la cerda. Luego, suben los niveles de prostaglandina para que genere una luteólisis a nivel folicular. Y luego se desencadena la producción de estrógenos y la producción de LH para que la cerda salga en celo. Eso es lo que fisiológicamente busca uno, ¿verdad? En ese cambio drástico en el comportamiento hormonal de la cerda cuando la destetamos, ¿verdad? A ver, Jordi, Vinicio Barrios Méndez. ¿Cómo? Sí, es una hormona. ¿Qué hemos dicho que hace la prolactina? ¿Quién se lo recuerda? Ahí hemos estado hablando de esto. Es la hormona responsable de la elaboración de la leche a nivel de alvéolos, ¿verdad? Y luego cae, ¿verdad? A la parte de la ubre de la cerda, ¿verdad? Y ahí actúa la oxitocina para que esa leche baje y pueda estar disponible para los lechones, ¿ya? Bueno, continuamos entonces, ¿verdad? Ahí con ustedes. Vean, por ejemplo, estamos en atención de partos y hemos dicho que los cuidados del parto, hay un montón de síntomas de parto que ya ustedes lo vieron en el video. Hablamos que cuando la leche, la hembra más tenía, digamos, leche aquí, regularmente es porque el parto ya está alcanzándose. ¿Por qué? Porque ya hubo una luteólisis que estimuló oxitocina y prolactina, ¿verdad? Entonces, para que comiencen las contracciones del parto. Entonces ahí hay una concentración, ¿verdad? Hormonal. Hay una sincronización hormonal en el momento del parto, que muchas veces se pierde por algunas situaciones que se dan de estrés y todo eso en los partos. Por eso
el tema es atención de la cerda antes, durante y después del parto, ¿verdad? Es atención de maternidades y no solo es de atender la cerda, sino que también atender el lechón. Bueno, los indicadores que nosotros nos vamos a proponer para este día es, ¿verdad?, que el estudiante va a aplicar conocimientos de manejo de la cerda antes, durante y después del parto. Luego, que va también a aplicar y a obtener conocimientos sobre el uso de hormonas y tratamiento específico para atención de las cerdas antes, durante y después del parto, ¿ya? También va a realizar, ¿verdad?, un análisis de la producción de leche de las cerdas basado en el desarrollo de los lechones, ¿verdad? Obviamente, recuérdense que ya vimos, ¿verdad?, la alimentación y también que la alimentación está regulada también por la condición corporal y el número de lechones que tenga la cerda en maternidad. Empecemos aquí siempre con atención del parto y aquí, en resumen, cuando tenemos un parto es primero, ¿verdad?, vamos a recibir el lechón. Lo limpiamos principalmente de los orificios. Lo primero que hacemos es limpiar la cara, los orificios nasales, ¿verdad?, boca y ojos. Eso es lo que hacemos así. Pasamos nuestra mano, ¿verdad?, enguantada con el, ¿verdad?, y lo limpiamos. También podemos limpiarlo muchas veces con algún trapo, muchas veces con papel mayordomo, muchas veces con papel, digamos, papel periódico, algunas veces inclusive con un talco especial para manejo de lechones, ¿verdad? Entonces, porque este se pega rápidamente, ¿verdad?, al cuerpo del cerdito, ¿verdad? Entonces que viene bastante húmedo, entonces cambia esa humedad. Lo que busca uno con la limpieza es quitar esa humedad, ¿verdad?, para que el cerdo se adapte más a la temperatura puramente ambiente. Por eso solo lo limpiamos y también el objetivo principal es hacerlo respirar bien, quitarle cualquier obstáculo. Por eso lo primero que hacemos es que lo levantamos y le ponemos aquí en su boquita la mano, ¿verdad?, y limpiamos todo eso. Después le damos un masaje, limpiamos todo el cuerpo del cerdo y lo ubicamos aquí. Después de aquí, el cerdito solo pasa para acá. Si el cerdito está débil, me da unos 5 o 10 minutos aquí, de ahí lo ponemos a amamantar. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el juvenil? Lo ponemos a amamantar. Si el lechón no amamanta por sí solo, ordeñamos la cerda y le aplicamos calostro. A eso se refiere calostrar los lechones. Después de esto, ya usted ya puede venir y conforme va desarrollándose el parto, ya los lechones que fue atendiendo, que ya los calostró y todo, los agarra y les corta el cordón umbilical. No a 20 centímetros como dice el video, son alrededor de 2 dedos. Aquí unos 2, 3 centímetros, ahí amarramos con un cáñamo y cortamos en la parte de abajo. Eso es lo que se hace en la atención del lechón durante el parto. Ahora bien, en la cerda pues ya venimos como las alimentamos antes, no hay que alimentar durante el parto, pero durante el parto hay un montón de cosas que pueden suceder. Y dentro de las cosas que más suceden es de que la cerda retenga un lechón aquí, o a veces aquí hay un lechón atravesado y no deja salir ninguno de toda la camada. Cuando sucede eso, es el momento que tenemos que bracear. Pero dice, ¿cuándo palpar? Cuando se dan esas condiciones. Pero ¿en qué momento voy a palpar? Miren, pues. Por ejemplo, si yo miro que la cerda está en trabajo de parto y ya sacaron varios lechones, ya los manejé y todo, pero vengo y miro que la cerda está haciendo contracciones, trabajo de parto, pero no logra expulsar el lechón. La teoría dice que el lechón, la frecuencia de expulsión del lechón es de 15 a 30 minutos. Cuando estamos de manera presencial, usted tiene que llevar el registro para ver con qué frecuencia, digamos, nacieron sus lechones. Regularmente salen como entre 10 a 15 minutos, pero más de algunos se llevó hasta 3 horas el parto, porque los partos duran alrededor de 1 hora y pueden llegar hasta 3 horas y a veces hay partos que duran, cuando se complican, 24 horas. Pero eso es cuando hay un parto complicado, extremo. Entonces, esa es la frecuencia.
Entonces uno seguía en la frecuencia y bueno, pues el lechón ya lleva 5 minutos, ya no ha nacido ninguno, 10 minutos, 20 minutos, entonces ahí hace uno se comienza a preocupar. 30 minutos y no hay un lechón. Pero si la cerda comienza a hacer contracciones a partir de los 5 minutos después de haber expulsado un último lechón, uno tiene que quedarse observando. Y ella sigue haciendo fuerza y trabajo de parto y la cerda no logra expulsar el lechón y ya lleva 10 minutos, intervéngala, bracéenla o pálpela. ¿Qué tengo que hacer? Pues enmantarme mi mano con un guante de palpar hasta aquí. No es este guante. Este guante es para cirugía, solo para atender partos, no para bracear. Ahora, para bracear y palpar es la funda hasta acá. Me he hecho líquido, algún antibiótico, ahí lo dice también, algún lubricante como aceite mineral. Nosotros usamos mucho aceite mineral y venimos y introducimos la mano con los dedos así empuñaditos, acá, ¿verdad? Entonces, ingreso acá y a veces encuentro lechón aquí, o a veces encuentro un montón de lechones aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? A veces está lechón atravesado. Empujo los lechones y me quedo solo con uno. Trato de agarrarle las patitas, ordenarlo y lo voy jalando hasta sacarlo. Vuelvo a meter la mano para ordenar los demás y sacarlos, ¿verdad? Y todo lo que están aquí amontonados los saco. Ya después dejo la cerda tranquila para que continúe. Eso es cuándo intervenir la cerda palpando y en qué verdadero momento tengo. No hay que esperar muchas veces los 30 minutos. Los 30 minutos esperan más con el otro caso. Cuando la cerda, por ejemplo aquí, si la cerda se muestra tranquila y sin hacer fuerza, o sea, no hay trabajo de parto por falta de oxitocina, es recomendable aplicar oxitocina. ¿Ah? Ahí sí puedo esperar a veces hasta 30-35 minutos. ¿Por qué? Porque tampoco hay que estar usando mucha hormona sintética. El usar mucha hormona, mucha oxitocina nos baja la calidad del calostro, ¿verdad? Y nos puede generar cerdas como dependientes a esa estimulación hormonal. Entonces usted deje que el parto sea normal, sea natural. Pero cuando ya van 30-35 minutos, la cerda está tranquila, no ha terminado de tirar la placenta, no, o va en el tercer, cuarto lechón, usted déjala unos sus 30-35 minutos y dirá, bueno, esta cerda no va a continuar. Entonces agarro 12 ml de oxitocina en la tabla del cuello de la cerda, se la aplico. Pero esa ya es esa otra condición. Es porque la cerda realmente no está haciendo trabajo de parto. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuando el lechón está trabado, a veces aquí, cuando usted ve que la cerda viene y hace todo, hasta lo imposible por expirar un lechón y no lo logra, ¿verdad? Usted está pataleando y todo es porque el lechón se le trabó acá. Ahí no espere. Lo más 10 minutos, bracé y ahí va a venir el lechón, ¿ya? Porque si no interviene rápido, el lechón se le muere. Este se le muere, ¿por qué? Los que están aquí no, porque todavía tienen el cordón umbilical, pero este, muy seguro, por todo eso el cordón umbilical ya se cortó, entonces se va a asfixiar inmediatamente. Entonces ahí es donde uno tiene que venir. Y seguro ese lechón va a estar acá y le va a tener que dar respiración y todo el proceso del masaje de acordeón y todo lo demás que ya aprendieron y que ya saben hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Acá. Y obviamente, pues a veces hay que bracear una vez, a veces hay que bracear hasta 2 o 3 veces más, dependiendo. A veces aplicamos oxitocina y volvemos a aplicar oxitocina porque la cerda no ha tirado ni tiró placenta y sigue, ya llevamos como 45 más minutos. Le metemos la segunda dosis de oxitocina y a veces con la segunda dosis comienza a tener, digamos, contracciones, pero la cerda está un poco débil y no logra elevar tanto los niveles de oxitocina. Entonces, como es oxitocina inyectada, obviamente le va a dar contracciones, pero no va a ser como el efecto igual, como tan permanente como la oxitocina natural que genera la cerda. Entonces aquí a veces la cerda no logra expulsar el lechón, aunque sea con la segunda dosis de oxitocina. Aquí cuando usted viene y mira las contracciones, que a veces son débiles, y la cerda no expulsa el lechón, ¿qué tengo que hacer? Bracear la cerda. Intervengo en la cerda y la braceo también. O sea,
aplico oxitocina y también braceo la cerda, ¿verdad? O sea, eso va a depender de lo que yo vaya observando ahí en el momento del parto, ¿ya? En el momento del parto, así es como lo hago. Ingeniero, Sí, diga. ingeniero, fíjese que yo había leído de que, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero digamos de que cuando uno sobrepasa la dosis de oxitocina ya no va a funcionar de la misma forma, o sea que ya no va a estimular tanto que haya movimiento o contracciones a nivel cervical, sino lo que va a hacer es de que de como exageración de dosis de oxitocina, lo que va a hacer es de que ya no se va a dar movimiento cervical, sino que se va a quedar como estático. ¿Es cierto eso? Sí, es que fíjense que por eso les decía yo, miren pues, y cabal el ejemplo que les doy, ¿ya? A veces uno aplica oxitocina, me da la primera dosis, reacciona rápido. Si no reacciona mucho, usted puede esperar ahí, pero usted no tiene ninguna reacción a la cerda. Ahí desde que pasa eso ya uno ya va pensando, bueno, lo último que tengo es aplicar la última dosis de oxitocina. No es recomendable, digamos, digamos, aplicar más dosis, solo la segunda, ¿verdad? Entonces, una alternativa puede ser, bueno, la apliqué a nivel intramuscular profundo aquí en el cuello. La segunda dosis la voy a introducir vía endovenosa a nivel de aquí de la oreja, en la vena. Eso funciona a veces, ¿verdad? Pero ya no le aplico dos, le aplico 0.25 ml, si mucho 0.5. Pero cuando no la hice reaccionar, ¿verdad? O las contracciones son muy leves, como usted lo decía, ¿qué tengo que hacer? Es bracear, porque si no la cerda no expulsa los lechones. Esa es una cerda extrema de problema, va con los niveles de oxitocina bajos. Esas cosas se pueden generar por un mal manejo antes y durante del parto. ¿Cuál puede ser el mal manejo? Darle alimento a la cerda, que la cerda esté estreñida, ¿verdad? Entonces, ahí usted no va a tener solo ese problema, sino que también va a tener agaláctea, porque cuando una cerda está hay estreñimiento en la cerda, no puede defecar, regularmente pierde el instinto de generación de prolactina y va a tener problemas de agaláctea, hasta el extremo que se le puede desarrollar el síndrome de MMA, ¿verdad? O sea, uno tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Por eso, cabal les enfatizo eso. Manejo de maternidades antes y durante y después del parto. Tiene que usted aprender a manejar bien la cerda. Porque, miren, aquí es de mucho riesgo perder muchos lechones. Por ejemplo, si yo no atiendo el parto, ¿ya? Se me traba un lechón aquí, la cerda va a pasar toda la noche, ¿verdad? Tal vez no se va a morir, pero los lechones sí. El problema del siguiente día es de que la cerda la puede aparecer viva, pero los lechones aquí ya no están por acá, sino que están acá. Entonces usted ya no alcanza los lechones. ¿Ya? Entonces, y sacar todos los lechones muertos que no tienen movimiento es delicado. Regularmente la cerda se muere. Es por eso que tenemos que tener bastante cuidado en manejar eso. Miren el extremo. Yo meto oxitocina 2 veces y no logré, ¿verdad? Los lechones no están aquí. Los lechones están acá. ¿Y cómo hago? Entonces vengo y lo que tengo que hacer ahí es que ya no puedo meter más oxitocina. Saco la cerda de aquí y la voy paseando en otro lado. Le estreso ahí, va así, a que se vaya a caminar. En ese movimiento se le van a mover los lechones y algunas veces los lechones se ponen aquí, hacia acá. Entonces hago ese caminamiento en toda la maternidad y encierro la cerda. ¿Ya? Entonces ya cuando la encerré inmediatamente, ¿verdad? La tranquilizo y voy otra vez a bracearla. A veces se colocan unos cerdos aquí, lo logro sacar. Cuando la cerda siente ese estímulo de extracción del cerdo en este canal uterino a nivel de cervix, la cervix se va relajando más y entonces comienza ella a generar trabajo de parto, ¿verdad? Son cosas que uno va aprendiendo ahí en la práctica puramente, ¿verdad? No todos los partos son iguales, ¿sí? No todos los partos son iguales. Unos duran
1 hora, otros pueden durar 3 horas y a veces hay partos que han durado hasta 24 horas, ¿verdad? Cuando se complica el parto de una cerda. Entonces, tenemos que ir viendo qué alternativas podemos realizar de manejo para atender la cerda. Manejo de las lechoneras. Esta es otra cosa importante porque ahí en manejar la maternidad tenemos que manejar el lechón y también la cerda, ¿verdad? Durante el parto. Tenemos que salvar a ambos, la cerda o el lechón. Si no, hay muchos natimortos. La temperatura. En las maternidades las voy a regular a través de las criadoras, así como regulan ustedes la temperatura en pollo de engorde y en el levante de pollita ponedora, ¿verdad? Y casi va a estar al mismo nivel. 32, 34 grados en la primera semana. Segunda semana, 27, 29 grados. Tercera semana, 24 a 26 grados. La temperatura del lechón va a tener como 38 grados interna. Y sale, cuando no más sale de 39 grados. ¿Ya? Porque la temperatura de la cerda es alrededor de 37.5, si mucho 38 grados. Pero cuando está en trabajo de parto llega a 39 y hasta 39.5. Entonces el lechón sale con esa alta temperatura del útero. Entonces por eso es de que hay que regularle la temperatura acá. Hay que calefaccionarlo inmediatamente y calostrarlo. Ese es digamos, lo importante. Y de ahí seguir manejando el lechón. Si usted hace eso, va a salvar muchos lechones que podían haber sido natimortos, ¿verdad? Si usted interviene rápido. Entonces, para manejar estos niveles de temperatura, lo que hacemos es tener criadoras. Mejor si tenemos criadoras que tienen de alta intensidad y de baja densidad. ¿Qué quiere decir? Digamos, en cuanto a temperatura de alta y de baja temperatura. Entonces venimos y tienen un segurito aquí. Para arriba, alta. Para abajo, ¿verdad? Ya es baja temperatura. Y la parte intermedia, apagado. Entonces, venimos y cuando tenemos a la primera semana, obviamente aquí, tanto en la noche como en la mañana, sobre todo, y en el día, perdón, sobre todo si es clima frío y templado, las lechoneras aquí van a mantenerse con alto nivel de intensidad, ¿verdad? De intensidad de temperatura, en lo alto. Día y noche. Cuando lleguemos a la segunda semana, ¿cómo lo voy a tener? En la noche alto, pero en el día bajo. Y algunas veces, inclusive en la ENCA, por ejemplo, a las 10 de la mañana, y en la segunda semana hay que apagar la criadora. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese manejo, no regulamos bien la temperatura de toda la maternidad para quedar bien con la cerda y para quedar bien con el lechón. Ya en la tercera semana, ¿qué hacemos? Apagamos las criadoras todo el día. Las encendemos a partir de 4 o 5 de la tarde en la noche. Los de tercera semana y a veces se quedan con baja intensidad. Va a depender de cómo esté, si es verano, si es invierno, ¿verdad? Al final lo que nos lleva a igual lo que le han de haber explicado en pollos. ¿Qué sucede? Yo tengo que ver el comportamiento de mi pollito o de mi cerdito. Por ejemplo, si estos cerdos aquí están amontonados aquí, así como aquí, ¿verdad? Entonces, y están, por ejemplo, ya en la segunda semana que el cerdito está bastante vivo, o en la primera semana, ellos no salen de aquí, lo que estoy pensando es de que mi criadora o está muy alta o digamos, en cuanto a altura, ¿va? O bien está baja aquí en el seguro, estoy nada más dando baja intensidad de calor. Entonces le pego una chequeadita, ¿va? Y tal vez, pero si está en alta condición de calor, entonces el foco está muy alto. Entonces bajo la criadora. Y a los cerdos, pues de repente, ¿verdad? Entonces ellos pues van a tener un mejor comportamiento, van a estar aquí un rato y ahí se van a ir a amamantar, luego regresan acá. Ahora, ¿qué pasa si los cerdos, ¿verdad? No están aquí, sino que están por todas las orillas de acá y ni están con la cerda? Ahí lo que está pasando es de que hay mucha temperatura. El cerdo no soporta la temperatura de acá, sino que busca irse de la jaula, ¿verdad? Eso es mucha temperatura. Quiere decir que de repente esto está muy bajo o tal vez está en la alta intensidad de temperatura. El segurito es el que tengo que mover. Eso se da mucho
a partir de la segunda y tercera semana, que los cerdos no están acá. Ahora, ¿qué pasa si los cerdos no están ni acá ni andan aquí circundando esto, sino que están aquí pegados a la cerda? No están mamando, pero ellos se adicionan a la cerda. Lo que me están diciendo los cerdos que la criadora no les está dando suficiente temperatura. Por eso buscan la madre. Esto es bien delicado, porque ahí lo que sucede es que hay más mortalidad por aplastamientos, ¿verdad? Entonces hay más mortalidad por aplastamiento. Entonces, hay dos motivos de mortalidad de lechones. Acá, aplastamientos cuando no regulamos bien temperatura. Cuando le dan, hay frío acá, ellos se vienen acá. Entonces, ¿qué sucede? Algunas veces en la granja, en la Inca ha pasado mucha mortalidad, pero no hay diarreas. Es el otro motivo. Por una deficiencia de bioseguridad aquí, hay mucha diarrea. Entonces los lechones o bien se mueren por diarrea o bien se mueren por aplastamientos. Cuando no es por diarrea, seguro, es un mal, pero mal manejo de criadoras. ¿Ya? En solo una noche que se los olvide a los muchachos encender las criadoras, ¿ya? Sobre todo aquí, en esta semana, los lechones se van para acá. Y la cerda, obviamente, en toda la noche va a estar, se echa por un lado, se cambia y los cerditos quedan abajo. ¿Ya? El cerdito que queda abajo, a veces ahí los pisan con la pata, ahí se van a dar cuenta ustedes, a veces cuando uno está en práctica. Hay que estar corriendo ahí que una cerda se echó y dejó hasta 3 lechones aplastados. Hay que ver cómo se mueve para que los lechones salgan, porque si no se mueren. Son 3 lechones muertos en ese momento. Lo traducen a ustedes a unos 400 pesos por lechón. Ya 4 semanas después, son 1.200 quetzales que usted perdió en este momento. ¿Ya? Y eso le va a llevar problemas de rentabilidad a su granja. Por eso es vital atender maternidades todas las noches. No solo en función de atender partos, porque la probabilidad que hayan partos todas las noches es alta, ¿verdad? Por los grupos semanales que tenemos. Entonces ahí cuidamos los lechones, ¿verdad? Para evitar pues aplastamientos, ¿verdad? Temperatura de la cerda, diferente, 18, 22 y 18, 22, pero no es la temperatura corporal de la cerda porque ya dijimos más o menos qué temperatura tiene, ¿verdad? Pero esta es la temperatura que requiere la cerda en el ambiente de maternidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la Inca, 10 de la mañana en el mes de abril y que todas estas criadoras estén encendidas. Está bien que estén encendidas estos chiquitos, pero ya los grandes, ¿verdad? O los más grandecitos, esto debería estar apagado, sobre todo en la tercera semana. ¿Qué pasa si toditas las líneas están encendidas? De todas. Entonces ahí afectamos la cerda, porque en esa temporada, por este efecto, la temperatura va a llegar como a 28% a 28 grados en la granja, 26 ahí. Cuando nosotros a veces entramos a la práctica, ¡oh, qué sienten, matón! Y empiezan a sudar, a ver cómo está la temperatura. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente abrir las ventanas de la granja y empezar a ver, a apagar las criadoras en los cerdos que tienen 3 semanas de edad, que van en la tercera semana de edad. Entonces eso baja. Ya cuando uno ventila, entonces ya se siente fresco y todo, ya la cerda comienza a manejar. Si no, solo con ese descuido, la cerda comienza a jadear, a perder energía. Y cuando come, a veces no toma suficiente agua. Entonces hay estreñimiento. Y cuando hay estreñimiento, hay agalaxia. Entonces uno dice, es que la cerda no me está dando leche. Mire, ¿no? Bueno, ya te diste cuenta en cómo estás manejando las criadoras, ya te diste cuenta si estás liberando en las ventanas de la granja. Ahora, en clima cálido, ¿ya? Clima cálido, en el invierno muchas veces se usan estas criadoras o en la madrugada, que baja la temperatura, ¿ya?
Ya en segunda y tercera semana a veces no hay necesidad, ¿verdad? Ahí es más, las maternidades no hay que ponerles pared, ahí solo es la galera y lo único que se puede hacer es cortinas, así como las cortinas que se manejan en aves, ¿verdad? Y suben cortinas y sobre todo en el invierno hay que bajar cortinas por cualquier, ¿verdad? Digamos que vaya a haber un poquito de aire y entre un poquito de agua, ¿va? No es bueno también porque hay lechones ahí y pueden generar resfriado, ¿va? Entonces hay problemas de respiración, entonces hay que bajar cortinas. Eso es en el ambiente pues de allá de tropical, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, manejo de temperaturas. Mientras los lechoncitos tienen que estar a 32, las cerdas tienen que estar a 22. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿ven? Alimentación de la cerda después del parto. Ya dijimos, si la cerda la alimentamos durante el parto, podemos provocar hasta el síndrome de MMA. Y si a la cerda la alimentamos inmediatamente después del parto, también podemos provocar estreñimiento, porque la cerda todavía tiene temperatura de 39 grados. A veces no tiene mucho apetito, pero si le dan comida, se pone a comer ahí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ella en ese momento no va a estar con una eficiencia alta de su metabolismo y regularmente hay estreñimiento. Cuando hay estreñimiento y no nos damos cuenta, se puede generar agalactia, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a veces no hay ninguna infección, no hay mastitis, pero hay agalactia. La cerda no está dando leche. Es que no me está dando leche las cerdas, ¿verdad? Pasa mucho. Es que estas cerdas no están dando leche, que es por alimentación. No es a veces por alimentación. A veces es por ese manejo antes, durante y después del parto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después del parto, una libra de alimento o una libra. 12 horas después del parto. Aumentar una libra cada 12 horas. Eso quiere decir que ya al segundo día ya puedo estar casi como con 3 libras, ¿no? Al tercer día, alimentar libre. Servir no menos de 3 veces al día. Pero ojo acá. Si nosotros manejamos la cerda, la granja que regularmente se alimenta mañana y tarde, solo 2 raciones, hay que tener cuidado con echar la tercera ración. Porque las cerdas que muchas veces van a iniciar trabajo de parto, y se dan cuenta que estoy alimentando, van a comenzar a querer alimentarse. Y eso es contraproducente, ya dijimos que no. Entonces, hay que tener cuidado con hacer esta tercera ración, ¿verdad? Que las otras cerdas no se den cuenta. Ya a partir del cuarto día podemos trabajar, o quinto día podemos trabajar ya con 2 raciones. 3 libras en la mañana, 3 libras en la tarde, y sacamos esa cerda con 6 libras, sacamos la primera semana. La segunda semana ya comenzamos a monitorear. Ojo también, la alimentación de la cerda, ¿sí? Oigan ahí, la alimentación de la cerda en maternidad, ¿sí? Un poco diferente a gestación, se da en base, ¿ya? A 2 cosas. Número de lechones, ¿sí? Número de lechones que tiene la cerda y condición corporal, ¿sí? Condición corporal, ¿ya? Eso es lo que se da. Y hay que tener cuidado, ¿ya? Con esa cerda. Ya vamos a hablar de eso. Mira, pues, ¿qué sucede? Si yo tengo esta cerda, por ejemplo, mira, esta cerda tiene mejor condición corporal que esta, ¿sí o no? ¿Ya? Y puedo decir, por la condición corporal, yo puedo estar dando mejor en la segunda semana que tienen estos cerditos, 6 libras en la mañana y 6 libras en la tarde. Solo eso voy a dar, o puedo decir, mejor hasta le puedo bajar 4 en la mañana y 4 en la tarde y la saco con 8 libras. Pero, como miren tanto lechón que tiene, ¿sí? Entonces a esa cerda no le podemos dar menos de 6 libras en la mañana y 6 libras en la tarde. Y ya en la tercera semana, puede ser que le podamos incrementar a 7 en la mañana y 7 en la tarde, por la cantidad de lechones. Ahora esta cerda, ustedes me pueden decir, pero esta cerda tiene menos lechones, ¿no? Tiene como unos, de repente tiene como 8, digamos 9. Vamos a decir que tiene 6 lechones.
Entonces, no le voy a dar ni las 6 libras. Le doy las libras, ¿verdad? Siempre en la segunda semana, pero en función de que de la condición corporal y el número de lechones. Ahí por el número de lechones puede ser que le puedo reducir, pero miren, la condición corporal de esa cerda no está como esta. Entonces es una cerda que siempre va a terminar consumiendo 6 libras en la mañana y 6 libras en la tarde para recuperar su condición corporal y obviamente pues mantener, ¿verdad?, el número de lechones. Si le reduzco el alimento a esta, me puedes pocos lechones, ya cuando salga de la maternidad voy a tener problemas de sincronización de celo. Ahora bien, ¿qué otro manejo puedo hacer? Por ejemplo, si esta cerda me tuviera 8 lechones aquí, ¿verdad? Yo puedo pasar 4 lechones o 2 de esta para acá y a la nivelo con 10. Y dejo esta cerda con menos lechones. A eso es lo que llamamos que reacomodo, ¿verdad? Reacomodo. Entonces, ese es el ritmo de alimentación basado en condición corporal, estado de lactancia y también, ¿verdad?, número de lechones. ¿Sí? No es lo mismo la primera semana que la segunda y la tercera semana. Esa es la condicionante de atender estas cerdas en función de alimentación después del parto. Ahora bien, ¿qué problemas hay después del parto? Si hay algún parto que se complicó, o a veces braseamos la cerda, o a veces la cerda se quedó con una pequeña resto de placenta o cordón umbilical, meconio y todo adentro, que es ya el desperdicio o bien la suciedad de ese que se queda ahí después del parto. Entonces, a nivel de vientre, a nivel de, ¿verdad?, de aparato reproductivo, ¿no? Entonces, a nivel de útero, entonces la cerda ya a las 24 horas muchas veces, no es que le dé fiebre, pero no baja la fiebre, no baja la temperatura que elevó al momento del parto, que muchas veces se quedan en 39 grados. Entonces yo vengo y comienzo 12 horas a 24 horas después del parto. Yo voy a poner mi termómetro a nivel rectal, eso es lo que se hace. 12 horas, si a las 12 horas todavía tiene 39 grados, no le voy a poner ningún tratamiento, pero voy a esperar a las 20 horas y si no ha bajado de 39 grados, entonces ahí sí comienzo a aplicar tratamiento, ¿verdad? Para prevenir que se me desarrolle el síndrome de MMA. ¿Por qué? Porque si no aplico, por ejemplo, algún antibiótico para contrarrestar la fiebre, y como ya sé que hay fiebre por una infección, entonces no solo aplico antibiótico que va dirigida a la infección, sino que también aplico un antiinflamatorio para desinflamar en parte ese útero. Aplico alguna dipirona o algún otro producto. Ya apliqué 2 productos, ¿verdad? Entonces, para contrarrestar y que no se me presente el síndrome de MMA, porque si hay fiebre y la fiebre continúa, no bajó la temperatura aquí, es porque hay una leve infección, que el siguiente día o 12 horas después va a haber más infección, luego va a haber mastitis y luego va a haber agalactia, ¿verdad? Entonces, se me puede complicar. Otro problema, bajo consumo de alimento. Regularmente la cerda está tranquila, no hay fiebre, no hay nada, pero no come. Y eso es muy frecuente. No come. A veces no come precisamente después del parto por ese efecto de temperatura. La cerda tiene mucho calor, está estresada, ¿verdad? Entonces uno viene y comienza. La práctica más sencilla, ¿verdad?, es venir y humedecer el alimento. Ay, como está el alimento, le pego una bañadita a la cerda con la manguera, ¿verdad? Ya la levanta, la maneja y ya comienza a comer. El problema es que la pérdida del apetito sea por una infección. Ahí sí también, ¿verdad?, hay que aplicar tratamiento, lo que les explicaba desde aquí, ¿verdad? Porque cuando hay infección, hay pérdida de apetito también, ¿verdad? Pero a veces no hay infección y hay pérdida de apetito. Ahí no hay que aplicar el medicamento. Ahí lo que hay que hacer
La cerda está bien, está bajando bien la temperatura, entonces, ¿verdad? Lo que hago es mojar el alimento, estimularla, le echo un par de, digamos, poco de agua a la cerda ahí para que vaya estimulándose, la paro y ahí voy, le doy el alimento, entonces mojado, le pongo la alfombra, la misma alfombra de los lechones, se los pongo ahí abajo, ahí si la cerda no se quiere levantar y le tiro un poco de alimento y a la cerda comienza a comer, se estimula y se para y agarra el alimento, ¿va? Bueno, ¿qué otras cosas? Desechos vaginales a nivel de vulva, ¿ya? Si no controlé temperatura y la infección al principio, comienzan los desechos vaginales, ¿ya? Ya a las 48 horas, 72 horas después del parto, esos desechos, ¿verdad? Vaginales son con mal olor. Lo normal es que el desecho, digamos, vaginal, ¿verdad? Sea claro y sin olor, sin mal olor. Pero ya después, 48, 72 horas, hay un mal olor, hay un olor, algo muy fétido ahí. Seguro, en la parte interna del útero, la cerda, hay placentas y hay residuos ahí de todo lo que es el parto, cordones umbilicales, meconios y todo. Ahí donde uno tiene que ver el problema, ¿verdad? De que, bueno, hay retención de placenta. Para la retención de placenta, ¿qué pasa? Hay que aplicar oxitocina. Y para la retención de placenta también, como preventivo, hay que aplicar bolos uterinos, ¿verdad? Entonces, pero si ya esto se presenta, entonces ahí sí hay que entrar con un tratamiento ya curativo. Penicilina, ¿verdad? O bien oxitetraciclina. Aplicar siempre oxitocina y aplicar antiinflamatorio. Eso ya es un tratamiento ya más fuerte, ¿verdad? Sí, José Garrido. Inge, Vamos. una pregunta, no sé si será igual con cerdos, pero por Ajá. ejemplo, cuando una vaca también tiene como síntomas que le quedó placenta dentro, nosotros lo que hacemos es aplicarle olastina. No sé si eso también se le puede aplicar a los cerdos. ¿Qué le aplicaste? Olastina. Allá, pero ese es de repente, olastina se llama el producto. Ajá. Allá. Sí. Porque eso fue el día de ayer. Porque yo sabía eso de oxitocina. Le dije al muchacho que iba a ir a comprar oxitocina yo. Y me dijo él, pero ponerle olastina, me dijo, esa es mejor, me dijo. Sí, te lo venden con un montón digamos, de nombres, pero porque hay unos nombres que ni siquiera mencionan la oxitocina, ¿verdad? Entonces, pero si te vas al ingrediente activo, ¿verdad? Regularmente es oxitocina, ¿verdad? Oxitocina, el ingrediente activo. Hay otros nombres y hay otros ingredientes activos, pero lo más común es utilizar oxitocina porque la oxitocina es la que está relacionada con las contracciones uterinas y también con la bajada de la leche, ¿verdad? Entonces eso es lo que se tiene. En ganado bovino es muy frecuente, a veces cuando hay problemas de deficiencia de minerales o algún otro problema de alimentación, hay retención de placenta, ¿verdad? Hay retención de placenta, entonces tenemos nosotros que intervenir inmediatamente en las primeras 24 o 48 horas, porque si no, en vacas es un poquito más fuerte porque la placenta es mucho mayor cantidad, la infección es mucho más fuerte. Ahora bien, sí, alguien está levantando la mano, un par de muchachos levantan la mano. Yo, Inge, también fíjese que compré unos bolos uterinos el día de ayer y estuve leyendo y decía que si no eran funcionales o algo así, que había que sacarlos. No sé a qué se debe eso. Que decía que si a las 24 horas la vaca no expulsaba la placenta, que había que sacar los bolos uterinos. No No, sé a qué se debe los eso. bolos se deshacen, inmediatamente, ya no los vas a encontrar. No los vas a encontrar porque no te alcanza la mano, peor en ganado, ¿ah? ¿Sí? Y los bolos se deshacen rápido. ¿Por qué? Porque los bolos son a base tienen alrededor de 13 gramos de urea y a veces vienen con sulfa, matrimetropin, que es un antibiótico. Lo que hace el bolo es, ¿verdad? Vamos a ver dónde está por aquí hay una foto. Aquí está. Aquí está el bolo. Puede ser blanco, a veces amarillo, para acá.
Pero aquí está la señorita metiendo los bolos acá, uterino. Este bolo uterino lo que hace, tiene base de urea, ¿verdad? La urea, al entrar en contacto con la parte del útero que va a estar arriba de las 39 grados, se deshace inmediatamente. Y la urea tiende a alterar la temperatura de ahí. Ya no es temperatura alta, sino que cambia. ¿Por qué? Porque la urea, ¿verdad? Al deshacerla, ¿verdad? Tiende a ponerse frío, ¿verdad? Entonces, ese cambio de temperatura y esa acción del bolo hace un leve desprendimiento de la placenta que está adherida al tejido uterino. Y por eso es que el bolo permite la liberación de oxitocina. Por eso es que como tratamiento preventivo, aquí dice, miren, aplique bolos uterinos aquí en cerdas. ¿Ah? Entonces, cuando uno sin que la cerda haya tenido algún problema de parto, o si lo tuvo pero no presentó ningún problema, ¿verdad? Antes de que se me desarrolle, 6 horas después de atender el parto, yo vengo y aplico dos bolos uterinos aquí. Y eso me hace una limpieza uterina, ¿verdad? Me hace una limpieza uterina. A veces los bolos, y eso sucede principalmente en ganado bovino, también aquí, pero es menos frecuente. Los bolos no logran hacer que la vaca expulse la placenta. Entonces ahí sí tienen que tener cuidado. Ahí en ganado bovino hay que aplicar oxitocina, ¿verdad? Oxitocina es ¿verdad? Bolos, ¿ya? Y cuando no expulsó la placenta con los bolos, apliquen oxitocina inmediatamente, pero también apliquen un antibiótico, porque ya se está desencadenando ya a las 48 horas el problema de metritis también en bovino, ¿ya? Entonces apliquen, ahí no es que vas a sacar los bolos, ¿para qué los vas a sacar? Ahí dejarlos, y de todos modos se deshacen, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí hay que hacer en ese caso, que con los bolos no logró expulsar la placenta de la vaca, apliquen oxitocina, ¿verdad? Apliquen oxitocina. Ingeniero. Ajá. Pero, por ejemplo, si en el parto tiene complicaciones y le pone oxitocina, ¿cuánto tiempo más o menos hay que esperar para que funcione la oxitocina? 15 a 20 minutos, ¿verdad? Entonces, ahí por eso les decía, la oxitocina se pone durante el parto si hay alguna complicación, y el otro momento de aplicar oxitocina es después del parto si hay un problema de retención de placenta, porque ahí uno va, la función de la oxitocina va en función de ¿qué? De sacar la placenta. A veces lo que comúnmente se da que la cerda parió normal, la brasier, pero no hubo necesidad de aplicar oxitocina, pero ya después vi que no liberó, se ve que no liberó la placenta, entonces ahí rápido, ¿ya? Aplico oxitocina. Y es esto que estaba acá, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Problemas en el parto. ¿Qué pasa si no me bajó la fiebre en la cerda a las 24 horas? Se mantiene 30, 39.5. ¿Qué es lo que yo voy a hacer rápidamente? ¿Verdad? Aunque ya haya aplicado bolos como tratamiento preventivo 6 horas después del parto, pero no me bajó la fiebre en la cerda. Entonces aplico una oxitocina y de una vez aplico, ¿verdad? Un antiinflamatorio y un antibiótico, ¿verdad? Porque yo sé que ya se me puede desencadenar el síndrome de MMA. Y con este síndrome ahí sí se me complica, porque ya no es la cerda, sino que también los lechones. Entonces aquí ya tengo que hacer yo un reacomodo total y generar una cerda nodriza, poner una cerda nodriza. Esa es la salida. Vean, a veces, miren lo que sucede, pues. Y eso sucede también en ganado. No me di cuenta que hay una infección leve y que la placenta no salió. Y pasé de las 72 horas y hay líquido, fluido sanguinolento ahí de la vaca o de acá. Pero ya después de los 3 días, ¿cómo voy a encontrar la cervix? ¿Ya? Entonces, ya voy a encontrar una cervix estrecha, reducida. Ya no puedo meter ni bolo ni puedo meter nada. ¿Ya? Ahí el conducto uterino ya está cerrado.
En bovinos a veces espera más, pero cuando eso suceda y hay una infección interna, imagínense que a veces las vacas hasta se postran. Por eso hay que tener cuidado. Ahí hay un producto, no sé si todavía está en el mercado, Borgal, fuerte. Ese producto lo que tiene es una prostaglandina. Entonces, yo aplico una prostaglandina. ¿Por qué? Porque quiero hacer una segunda luteólisis. Ya el parto ya pasó, ya el ternero ya está afuera. Entonces lo que hago es inducir una forzada, una luteólisis. Meto alta dosis de prostaglandina. También lo puedo hacer en una cerda cuando se me complicó ahí. Entonces, después de aplicar la prostaglandina, le aplico oxitocina para ayudar, ¿verdad? Porque la prostaglandina, el problema es que hay una luteólisis, la aplico hoy y a las 24 horas o 20 horas, 18 horas, se da la luteólisis perfecta. Pero como aquí me urge y voy rápido, le meto doble dosis de prostaglandina. A las 6 horas, una oxitocina o unas 3, 4 horas oxitocina y hago revolucionar ese sistema hormonal de la cerda para generar contracciones. Eso es un extremo de trabajo en esta cerda o de una vaca que se nos complicó ese parto por no tomar temperatura. En la vaca no hay que tomar temperatura muchas veces, ¿no? Es bueno hacerlo, pero en la vaca lo que hay que ver es ese ligamiento, esa liberación de fluido vaginal, ¿verdad? Rojo, oscuro, vino tinto, y ya cuando comienza a ponerse apestoso, ya después de las 24 horas, la vaca tiene la placenta adentro, y si no la ha observado, toda la placenta está ahí. Entonces ya pongo oxitocina. Si me descuidé y regreso a los 3 días que ya no puedo ni poner bolos, ahí tengo que usar, ¿verdad? Prostaglandina. Igual puede pasar en cerdas. Como les decía, ahí hay un montón de alternativas que jugar en este ambiente, ¿verdad? Que está muy relacionado con la parte veterinaria, que ustedes llevan ese curso en el octavo cuatrimestre, que es lo que es prevención y control de enfermedades, producción animal 4. ¿Qué otros problemas se dan? Vamos a ver cómo estamos con la hora. Ahora sí todavía tenemos tiempo. Bueno, eso es en cuanto a la pregunta de la vaca, ¿verdad? Entonces, si algún momento tienen ese problema, pero después de los 3 días, ¿va? Apliquen una prostaglandina, ¿verdad? Doble dosis, ¿verdad? Y de una vez oxitocina, ¿verdad? Y aplican un antibiótico fuerte, obviamente, ¿verdad? Una penicilina, ¿verdad? Para ir bajando la infección, ¿verdad? Y un antiinflamatorio también, ¿verdad? Porque están en presencia de una metritis complicada. Tal vez no es MMA, ¿verdad? Pero es una metritis complicada. Entonces, en ganado bovino esto se ve separado. En ganado bovino se da la fiebre de leche, la galáctea, pero se le conoce como fiebre de leche. Ahí no hay metritis, no hay, ¿verdad? Mastitis, pero hay fiebre de leche. Eso es con frecuencia, pero la fiebre de leche es la hipocalcemia. Eso está relacionado a la pérdida de calcio por la vaca y la ausencia de otros minerales, principalmente calcio. Entonces la vaca le da hipocalcemia. Se pone digamos, la ubre bien fuerte, ¿verdad? No hay leche y la vaca se postra. Cuesta realmente reaccionar. Ahí lo que hay que hacer es entrarle con calcitropina y calcio, fósforo, ¿verdad? A la vaca y también, ¿verdad? Antibiótico fuerte. Eso es con manejo de ganado bovino. Por la pregunta, porque está relacionado. Y este tema es muy bonito. Excrementos. Cuando la cerda muchas veces tiene diarrea, rápido el antidiarreico, a veces la cerda está, ¿verdad?, con problemas de estreñimiento. Ahí hay que entrar con aceite vegetal, con algún laxante, ¿verdad? Entonces, porque se genera estreñimiento y el estreñimiento nos da agalactia rápido. Cosas puntuales en las granjas. A veces no hay aceite vegetal, no hay ningún laxante, no hay ni afrecho, porque el afrecho ayuda por el contenido de fibra. Al mezclarlo, no hay nada. Y la cerda tiene problemas de estreñimiento. Yo sé que en unas 4 horas o a veces en 2 horas ya me va a provocar el estreñimiento,
me puede provocar agalactia, porque la cerda está queriendo defecar y no puede. Está sudando, está jadeando y aquella cosa. No tengo esto. ¿Qué hago? Agarro la manguera del chorro, esa manguera que me sirve para tirar agua ahí. A esa manguera le agrego un poliducto negro de 1 pulgada. ¿Ya? Así. Y entonces introduzco ese poliducto, ese tubito ahí de media al ano. Lo que hago es lubricar el ano con aceite vegetal. ¿Ya? También lubrico esto, lo desinfecto y lo coloco dentro de la manguera y ese tubito lo introduzco aquí en el recto de la cerda y le doy toda la llave, abro toda la llave del chorro. Mejor si es una manguera a presión. Y le tiro agua a presión, ¿verdad? Introduzco como unos 10 centímetros al recto, ¿verdad? Como un lavado. Entonces ahí comienza a salir el estiércol que está totalmente ahí compactado. Entonces lo libero todo y ya la cerda ya va a comenzar a defecar. Es una alternativa que se pueden usar ahí. Cuestión de intervenir y es parte del manejo de maternidades. Otro problema en maternidad es el problema de patas, que acarreamos la alfombra, una alfombra, ponerla acá y tirarle el mojado del alimento para que ella sin levantarse coma, para mientras consigo una madre nodriza porque la tengo que cambiar, ¿verdad? Cerdas que tienen pérdida de peso como esta, va perdiendo peso, aunque tiene pocos lechones, pero la pérdida de peso es acelerada. También le reacomodo los lechones y a la cerda la llevo a los corrales de descanso para atenderla. ¿Ya? Otro problema, mastitis y agalactia. No hay metritis, no hay infección uterina, que es lo que significa la metritis, pero me dio agalactia por el efecto que ya les mencioné. Entonces me dio mastitis. La cerda como esta no va a amamantar los lechones porque le duele acá la ubre. Entonces los lechones van a estar ahí queriendo mamar, pero no van a mamar. También la tengo que reacomodar, ¿verdad? Pero obviamente esto no hay que dejar que suceda. Hay que hacer bien el trabajo de las maternidades, tanto con alimentación, tanto con el manejo de las criadoras, que ya lo vimos. ¿Cuál es el tratamiento para estas cerdas que tuvieron problemas? O tal vez con esto, bien el síndrome de MMA. Aplicar antibiótico, como lo hemos venido diciendo, penicilina y oxitetraciclina. Aplicar algún antiinflamatorio. Aplicar oxitocina para estimular la secreción láctea en este caso, o bien para liberar algún resto de placenta por si hay metritis, por si hay, ¿verdad?, alguna infección. Con la oxitocina tenemos 3 vías de aplicación. A la tabla del cuello, que es aquí, 2 ml, o bien 0.5 vía vulvar, acá. O bien endovenosa, acá en un par o 3 venitas que hay aquí, en la parte basal de la oreja. Entonces aquí, ¿verdad? Con una aguja delgada, tipo 20-22, eso lo vamos a ver el lunes en manejo lechón, ¿verdad? El calibre de las agujas, aguja delgadita con la que nos inyectan a nosotros, que es calibre 22 o sin mucho calibre 20, ¿verdad? Le ponemos aquí, la conectamos a la vena y dejamos ir 0.25. Ahí jamás inyecten 2, porque entonces van a afectar la cerda. 0.25 sin mucho, 0.5 vía endovenosa, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si inyectan intramuscular, no tienen que usar esto. Si no inyectan intramuscular, pongan 0.25 en la vena, 0.5 lo más, o bien 0.5 intravulvar. Obviamente, lo que reacciona más es la endovenosa, ¿verdad? Eso es lo que reacciona más rápido. Bueno, ahora bien, hembras que paran en gestación. Toda hembra tiene que pasar bañada y desinfectada. Y las que paren en gestación también, pero ahí hay que tener cuidado,
¿Por qué me puede parir una hembra en gestación? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es el motivo del por qué una hembra para en gestación? A ver. Por mal Porque manejo. ¿Mal manejo de qué? A ver. Por ¿Por mal qué manejo una hembra me puede parir en gestación? el mal Adelantó el manejo de la parto. semana. ¿Cómo? Mal ¿Qué habla el manejo. compañero? ¿Pero por qué mal manejo? Vamos a ver. Yo pienso que porque no se tuvo un registro. Ahí Porque, por está. ejemplo, Muy bien. porque antes de, digamos, si va a parir a las 17 semanas, una semana antes habría que pasar la maternidad Una para que semana no antes. pasen esas cosas. ¿Sí? Entonces, por mal registro. De repente me babocé en los registros de la cerda. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, siempre que hagamos una boleta de registro hay que hacerla bien. ¿Verdad? Concentradito en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, si están pensando en la novia, en el novio, ahí, ¿verdad? En la película o en alguna cosa, ¿va? En lugar de, ¿cómo se llama? De julio me van a poner junio o me van a poner agosto. Ya fregaron la granja porque ya la desorganizaron. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte. Bueno, no olvide lo siguiente, tomar temperatura de la cerda 24 horas, desde 12 a 24 horas después, por 3 días. Si la temperatura está normal, no se preocupe, continúe. Perdón. Observe el comportamiento de la cerda después del parto. ¿Ya? ¿Por qué hay que observar el comportamiento? ¿Come o no come? ¿Qué pasó? Porque a veces hay retención de placenta o lechón. ¿Ya? Les conté ya que, por ejemplo, en la granja hace rato, unos 5 o 6 años hace, que con Don Cata andábamos viendo siempre que llegamos a los módulos, y entonces miramos toda principalmente la maternidad. Es lo primero que hago. Entonces vi que una cerdita, así como está esta acá, movía la patita, ¿va? Movía y movía lo que es la patita. Fuerte. La cerda va 3 días del parto. Después del parto. De mire, Cata, no hay mucha infección, no había líquidos, solo sí apestaba un poquito, había un olor fétido aquí. Estas cerdas tiene alguna placenta, restos de placenta ahí. Pero nunca pensé que iba a tener un lechón todavía y vivo. Porque si hay lechones ahí ya están muertos. Pero se quedó con un resto de placenta y no se cortó el cordón umbilical y el cerdo ahí pasaba. Eran 3 días. Lo primero que íbamos a hacer es aplicar oxitocina y brasear inmediatamente. Pero como ya iban 3 días, me dijo, mire, seguro el útero ya se redujo. Cabal, metimos la mano y el útero estaba reducido. Ya teníamos un problema. Lo rápido pensar es aplicar oxitocina. Pero el útero ya estaba reducido. ¿Qué tenían que hacer ahí entonces? ¿Qué hicimos nosotros? A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aplicamos prostaglandina y después aplicamos oxitocina. Eso nos permitió relajar un poco, quizás como a las 6, 8 horas, ya por la tarde, me recuerdo, se relajó un poquito el útero y logramos meter la mano y el lechón estaba, ahí sí que por suerte estaba cerca. Lo extrajimos del lechón y estaba vivo, ¿ya? 3 días después, ¿ya? Ahí va aprendiendo uno y es donde uno logra conectar la teoría con la práctica. Y por eso es que a mí se me ocurrió, me va a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que aplicar aquí? Le dije, probemos con prostaglandinas, porque tengo que generar una luteólisis a nivel de útero de la cerda porque el útero ya estaba reducido. La cervix ya no podía uno ingresar la mano. ¿Ya? Entonces, prostaglandina, oxitocina nos abrió un poco. Créanme que fue poco, porque la intervenimos como a las 6, 8 horas después. Entonces, tal vez si la dejamos 24 horas, tal vez, ¿verdad? Pero nosotros andábamos, pues, rápido para proteger la cerda y la logramos extraer el lechón. Sí, había una mano levantada. Diga.
Yo, Inge, por ejemplo, al momento del parto, digamos, cuánto tiempo yo debería de esperar para aplicar oxitocina? Por ejemplo, si yo veo que la cerda está haciendo fuerza, pero no puede expulsar ya los lechones, digamos, como cuánto tiempo yo tendría que esperar para aplicar la oxitocina. Recuérdense que ahí a veces no es aplicación de oxitocina, porque la cerda está dando contracciones. Ahí el problema es que algún lechón está trabado. Era lo que les decía. La frecuencia de expulsión de lechón son 15 a 30 minutos. Pero en esta condición, por ejemplo, en el caso tuyo, que decís que la cerda está haciendo fuerza, está haciendo trabajo de parto, tiene contracciones, pero no expulsa el lechón. Ahí a veces no hay que dejar, no hay que esperar 30 minutos ni 20, hay que esperar, a veces se interviene a los 5 o 10 minutos, porque, perdón, se ve el movimiento de la cerda, ¿ya? Quiere que patalea y trata de expulsar el lechón, pero no lo logra, seguro el lechón está acá, ¿verdad? Está en este conducto. Entonces usted póngase el guante y lo saca. Ahora, ¿cuándo voy a aplicar oxitocina? Cuando la cerda pasaron 30, 35, hasta 40 minutos y la cerda está así como están acá, tranquila, relajada, sin expulsar ningún lechón. Ya expulsaron 3, 4, 5 lechones, pero no expulsan lechón ni expulsan placenta, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meter oxitocina, ¿verdad? Eso es lo que... Eso es lo que tenemos. No sé si ya con eso te queda más claro. A ver. Vamos, el que hacía la pregunta. Sí, ya, gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es cuándo aplicar oxitocina y cuándo aplicar, ¿verdad? Y cuándo brasear. O el extremo, cuándo tengo que aplicar una prostaglandina, ¿verdad? A ver, Andy. Profe, con una consulta. Sí, diga. O sea que esperamos si la cerda está luchando por sacar el lechón, pero ya Ajá. pasaron 5 minutos, entonces ahí sí ya aplicamos, Ya que se comienza. aplique. Uh-huh. Ya comienza a enguantarse, ahí, hijo, lo voy a esperar. Me pongo el guante y estoy esperándola ahí, porque tampoco es conveniente, digamos, correr mucho y estar braceando la cerda. No, ahí déjela, pero si la cerda lleva ya más y ya llega unos 10 minutos y todo, a traer, ¿verdad? Entonces, a palpar la cerda y usted agarra esa parte. ¿Verdad? Si sacó el primer lechón braceado y se quedó ahí y la cerda vuelve otra vez a no querer, vuelva a bracearla, ¿verdad? Y no espere 15, ahí no espere ni los 10 minutos, sino porque el lechón está trabado, vuelva a bracear la cerda, inmediatamente ahí ya va a comenzar a regular su trabajo de parto la cerda, ¿oye? ¿Verdad? No sé si con eso te queda más claro, chicos. Sí, A ver, profe, gracias. sí, ¿verdad? Va. Muy bien, miren, esto es bien importante, manejar toda esa situación. Qué bueno que pregunten, que lo relacionen con ganado bovino. Muy bien, ¿verdad? Que expongan aquí sus experiencias. Eso hace pues más enriquecida la clase. Oye, y uno inclusive les explica un poco más y lo vamos relacionando ahí con bovinos también, que es un curso muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Bueno, miren pues, dice acá, miren, no olvide lo siguiente. ¿Ah? ¿Por qué les pongo temas aquí? Porque este es bien importante. Tomar temperatura a la cerda cada 24 horas por 3 días después del destete. Eso hay que hacerlo como relojito, ¿verdad? Hay que estar ahí. Entonces, aunque la cerda coma y todo eso, hay que poner la temperatura. Obviamente, a veces ya no lo hacemos porque nosotros estamos viendo, bueno, la cerda no presentó un problema de parto, no tiene tiró toda la placenta, la vulva está muy limpia, no hay problema, ¿verdad? A veces puede ser de que, pero
¿verdad? Alguna cerda que presentó algún problemita, que tiene aquí líquido sanguinolento, esa cerda no hay que esperar ni 24 horas, 12 horas y le pongo el termómetro. A las otras 12 horas le voy a poner y estoy viendo, porque de inmediato, ¿verdad? Estoy generando más si ya apliqué bolos uterinos como tratamiento preventivo 6 horas después o unas 4 horas después del parto, ¿ya? Entonces ya tengo yo entendido que apliqué un tratamiento preventivo, que son los bolos, y todavía ya las 24 horas la temperatura no ha bajado y tengo flujo sanguinolento aquí, aunque no apeste, pero ya me voy a aplicar, ¿qué? ¿Verdad? Alguna oxitocina para liberar un poquito. Ahí hay placenta, ¿verdad? Un antibiótico y un antiinflamatorio. En estas condiciones, el antibiótico puede ser a menor dosis, pero si me descuido y ya me comienza el síndrome de MMA, ahí me voy con el antibiótico fuerte. Ahí sí me voy con penicilina de amplio espectro y a dosis más alta. Siempre con el desinflamante, siempre con la oxitocina una vez, ¿verdad? Entonces, pero la base es el antibiótico. Entonces, esos manejos adecuadamente a la alimentación de la cerda antes, durante el parto, para evitar este tipo de problemas. A ver, Hugo, Cachín, Hugo, por ahí te vi un día en la ENCA, ¿verdad? Estabas en la ENCA platicando con el coordinador, me recuerdo, eras vos, ¿va? Cachín. Sí, era sí, yo. Sí, qué bueno. Ingeniero, y imagínense que tenemos, se nos da el parto normal y van saliendo los lechones y hasta el último usarle la placenta. ¿Sería recomendable meterle la mano? No. El parto es normal. Ahí, ¿verdad? Qué bueno que lo menciones. Si miro yo que, miren, a veces uno comienza el parto, el primer lechón, de ahí a los 5 minutos otros 3 lechones en cadena, de ahí regularmente cuando salen esos 3 lechones en cadena, la cerda pausa. Espérenla unos 30 minutos, siempre y cuando no esté haciendo trabajo de parto y que esté queriendo expulsar, porque ahí sí hay que intervenir, ¿va? Espérenla 30, ve hasta 40 minutos. Al rato sale el otro lechón, al rato vienen 2, 3 lechones y así. Ya cuando lleva unos 10 lechones, y la cerda se quedó tranquila, déjenla también. ¿Por qué? Porque es muy probable, ¿verdad?, que la cerda se relaje y otra vez los niveles de oxitocina no están altos así, se van aumentando conforme su necesidad. ¿Qué pasa si estresamos la cerda? Detenemos esa formación. Entonces, el parto dejen que el parto se desarrolle lo más naturalmente. Por eso es que no hay que estar, digamos, estresando la cerda. Entonces la cerda ya lleva 10, 12 lechones. Se quedó ahí. Diciendo, bueno, si ya no hay más lechones, va a expulsar la placenta. Entonces la cerda vino, cuando sentimos, expulsó la placenta. La placenta la expulsan en 2 frecuencias, 2 impulsos y mucho 3. Expulsó la primera parte. Al rato, pero ya expulsó la primera. Ahí déjenla. Se pueden ir a almorzar y ahí déjenla, ahí todo, y regresan. Ya cuando regresan de repente, ya volvió a tirar otro poco de placenta. Ese parto fue normal. Entonces ya digo, bueno, ya tiró la placenta, ¿verdad? Son como unos 2 kilos los que están ahí de placenta, los echo a la cubeta y todo, se los voy a dar a las cerdas de reemplazo. Ahí están. Ya pesé mis lechones, hice mi boleta, ¿ah? Entonces ya entregan la granja ustedes, a ver, a las 6 de la mañana cuando están allá, llega Don Cata, mira Don Cata, bueno, aquí está la boleta y yo me voy. Váyase, yo ya me encargo de ver los lechones, darle seguimiento a los lechones. En la noche usted tiene que regresar a cuidar los lechones. ¿Por qué? Porque se le pueden morir por aplastamiento, ¿verdad? O sea que es cuidado antes, durante y después del parto. Bueno, ya estuvo la cerdita su parto normal. Ahí ya voy viendo y digo, bueno,
A estas cerdas solo le voy a aplicar bolos uterinos nada más como para preventivo, porque a veces se quedan sin ver, se quedan restos de placenta, ¿verdad? Cordones umbilicales, meconio, y todo eso genera una leve infección. Entonces, para una limpieza uterina, yo puedo tomar la decisión de aplicar bolos, ¿ya? O bien, tomo la decisión, no le voy a aplicar bolos a la cerda. Fue muy normal el parto, no le voy a aplicar bolos uterinos, la voy a dejar así. Pero sí siempre a esa cerda a las 24 horas le tomo la temperatura. Si ya va bajando de 39 a 38 grados, ya no aplico nada. Y sigue la cerda, y cuando ya después llegó a nivel normal, en los primeros 2 días, esa cerda no se le aplicó ni un solo medicamento, ¿verdad? Que es lo que realmente uno tiene que buscar, ¿no? Aplicar 0 medicamentos, que todo sea por la vía natural, ¿verdad? Pero obviamente la mayoría de cerdas presentan este comportamiento, pero más de algunas cerdas se complican, ¿verdad? Y durante una semana, más de alguna cerda, y por eso es que uno tiene que saber todo esto, ¿ya? Entonces, aquí aparece, si reacomoda a los cerdos, debe dar seguimiento a los lechones, también dar seguimiento a las cerdas y aceptó los lechones. Siempre que reacomodamos, eso lo vamos a ver en manejo de lechón. Por ejemplo, esta cerda, si la cerda que me va a servir de nodriza, a esa cerda le tengo que dejar 2 lechones por lo menos, los más chiquitos. Y la cerda, ¿para que me acepte todos los lechones? Si yo le quito todos los lechones a mi cerda nodriza y no le dejo ninguno, hay una alta probabilidad de que no acepte los lechones. Y cuando le quito los lechones a la cerda, se los tengo que quitar muy suavemente, sin hacer ningún, digamos, alteración. Y le dejo 2. Cuando le dejo 2 lechones, ahí los dejo. Si quiero una media hora, una hora, un poquito más, para que la cerda esté tranquila. Luego, de forma, digamos, muy tranquila, paso mis lechones a la cerda nodriza. Que no los mire, se los voy a agarrar los lechones de la cerda, doy la vuelta y se los pongo aquí, despacio, soltándolos despacio para que la cerda no se dé cuenta y piense que son sus propios hijos. Así los va a aceptar. Si usted hace mucho movimiento y le desteta todos los lechones a la cerda, no le deja uno y los mueve inmediatamente, corre el riesgo de que no se los acepte, ¿verdad? Y aquí aparece, eso lo vamos a ver, motivos de reacomodo. Díganme un motivo. ¿Cuándo reacomodar lechones? Vamos a ver, hemos mencionado un montón. Díganme un motivo ustedes. ¿Cuándo reacomodar lechones? Bueno, tal vez no tiene que la suficiente cerda leche. no tenga suficientes tetas. Perdón, vamos a ver. Creo que es Fabiana, ¿verdad? Diga. A ver, cuando la Ingeniero, cerda... que tal vez haya más lechones que tetas. Ajá, Cuando cuando la hay cerda no más tiene tantas lechones tetas que para darles tetas de comer a viables. la Muy leche. bien. ¿Sí? Hay que reacomodar, pero ahí reacomodamos poco. Ahí no tenemos problema porque no tenemos, ¿verdad?, que poner madre nodriza. Pero si ese es un motivo a reacomodo. ¿Alguien, un jovencito también quería participar, por favor? Cuando no tiene suficiente leche la cerda, tal vez. Así, cuando no tiene suficiente leche la cerda. ¿Y cuándo es que tenemos que hacer inmediatamente reacomodo? Vamos a ver. Cuando la cerda muere o presenta MMA. Cuando la cerda tiene MMA o muere en el parto, porque puede ser, ¿verdad? Pero es muy raro, ¿no? Hay cerdas que mueren en el parto porque le dan, ¿verdad?, un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, mire si la cerda acá, don Cata, mire ingeniero, la cerda parió muy bien y todo, pero la venimos a encontrar muerta. ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Yo la dejé, yo me fui, mire, ¿verdad? Y la cerda muerta nos pasó ya en una práctica, los patos tenían asignada la cerda, se fueron a las 3 de la mañana o ya había el parto, ya había salido, ¿verdad? Y se fueron. El siguiente día, ¿verdad? Cuando llegamos a las 6, me hizo un catamire, la cerda murió, ¿verdad? Pero los patojos ya la habían atendido, ya llevaban, ¿verdad? Entonces no fue porque ni siquiera la bracearon. Pero la cerda, entonces en el lapso de que ellos la dejaron para la mañana, le haber dado un paro cardíaco, muy tranquilo. Por más que estuvo la cerda. Por eso es que se les piden videos. Ustedes tienen que sacar un video del parto, ¿verdad? Al inicio, al intermedio y al final.
para garantizar el trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Entonces pasa eso, mira la cerda. Sí, Auner. Vamos, Auner. Ingeniero, disculpe, tengo Sí. una pregunta respecto Ajá. a la oxitocina. ¿En qué parte del cuerpo se le tiene que aplicar a la cerda? Ah, bueno, en la tabla del cuello sí son 2 ml. Si queremos una aceleración más rápida, o una absorción más rápida a nivel sanguíneo, pues hay que aplicarlo vía endovenosa. En la orejita, en la oreja de las cerditas, ¿verdad? Vamos a ver aquí, cabal, casi en la base de la oreja. Aquí pasan como 3 venitas. A una de ellas se le aplica 0.25, máximo 0.5. O si no, vía intravulvar. Eso es lo que se hace. Lo único que esta va intramuscular. Esta no, esta va superficial, ¿verdad? Y esta también endovenosa, pues esta va directamente a lo que es la vena, ¿verdad? Entonces, en este caso, intravulvar, a eso se le llama subcutáneo, porque va superficial. Se pone la agujita aquí horizontal. Mientras que aquí intramuscular, la aguja se pone acá, así. ¿Ya? Así. ¿Ya? Intramuscular. Eso lo miramos ahí en manejo lechón, ¿oye? ¿Verdad? ¿Algo más, chicos? Bueno, nos pasamos 3 minutos, pero no importa, ¿verdad? Hay bastantes. Vamos a dejar esto para el día de mañana. Con ustedes fueron más, pero no hay problema, ¿verdad? Entonces, quedamos eso para el día de lunes, perdón. Había dicho el día de mañana. Bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿Algún otro comentario? Tenemos algunos chats, no sé si ya lo respondimos. O para aumentar los partos por año, que si eso era referido a la primera pregunta, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario más para retirarnos? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra?